De ninguna cosa hago caso. Amén. Y yo quiero decirle que no es una palabra de rebelión, de insujeción, de nada por el estilo. Está en la Sagrada Escritura, y lo vamos a ver en esta mañana. Pero el tema es: de ninguna cosa hago caso. Amén. Repito, no es un eslogan de rebelión ni de sujeción en ningún momento. Al contrario, vamos a ver que esa es una frase que pronunció el apóstol Pablo y que nos enseña muchas cosas a usted y a mí en este tiempo, muchas cosas muy, muy importantes. Y vamos a ir a Hechos 20 en su Biblia y el verso 24 del libro de los Hechos. Hechos 20, 24. Y ahí vamos a encontrar este versículo y vamos a desarrollarlo. Y yo quiero que ponga atención en esta mañana lo que ese versículo nos dice, nos enseña para nuestra vida espiritual. Ahora, básicamente, el cristianismo moderno, hemos dejado a un lado algo que es importante, como es la razón del sufrimiento. Casi todos los cristianos que hoy día navegamos en las iglesias, huimos o huyen del dolor, de la angustia, de los problemas, del sufrimiento. Porque hay una inundación en las redes sociales que llega a todos los teléfonos o las computadoras o las tabletas, donde se nos habla de mensajes muy positivos y de mucha prosperidad y de mucha seguridad y de que donde se nos habla de un mundo feliz, pero en la Biblia encontramos, hermano, una realidad muy diferente y no es la misma que hoy la iglesia pretende vivir, donde hay muchos cristianos, hermano, que con cualquier problema, cualquier situación, se echan para atrás. Hay gente, hermano, porque si la gallina no puso huevo, ya hasta se desaniman por seguir las cosas del Señor. Si el patito se dañó una pata, o si el conejito se le quebró una pata, para poner ejemplos, hay cosas que son tan pequeñas y que la gente se está echando para atrás en el Señor, no dándonos cuenta, hermano, que en la Biblia hay toda una revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis de el trato de Dios con nosotros y lo que Él quiere que entendamos. Porque hay veces Dios trata con nosotros de una manera, hermano, que nosotros inclusive creemos que es el diablo el que está tratando con nosotros. Cuando nosotros leemos lo que dice Hechos 20, 24, que es lo mismo que el título, note bien, lo tiene ahí en su Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Note bien, hay un montón de cosas aquí en esto. Y uno escucha, o sea, uno lee aquí, y vuelvo a repetir, no es un eslogan para hacer lo que uno quiera, para rebelión, para mala crianza, porque al fin ninguna cosa hago caso. Si puede alguien decir, bueno, no le va a hacer caso a papá, mamá, a las autoridades, porque la Biblia dice eso, pero hay que ver el contexto de por qué dice eso ahí. Hay que ver el contexto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Usted puede dividir este versículo en tres partes fundamentales. Lo primero es lo que nos enseña hasta donde dice que, o la primera parte, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida.
Y ahí encontramos dos frentes de batalla para los cristianos. Dos frentes. ¿Cuáles son esos dos frentes? Las cosas externas y las cosas internas. Note bien el versículo, por favor. Hay dos cosas ahí que nos hablan de los problemas externos y de los problemas internos, que son dos frentes de batalla para todos los cristianos, para no echarse para atrás. ¿Por qué? Porque hoy, más que nunca, la gente está buscando una razón, una excusa para no ser fieles a Dios. Pueden ser fieles a un sistema, pero no al Señor. Y ese es un serio problema. Por eso encontramos que hay gente que quiere, pero no puede. Gente que quiere caminar correctamente, gente que quiere hacer las cosas bien, pero no puede. Y tal vez usted se habrá preguntado, ¿por qué mi esposa o mi esposo, o mis hijos, o mi papá, o mi abuelito, o mi tío, o alguien en particular quiere, pero no puede? Desea consagrarse, desea congregarse, desea ir a la iglesia, desea hacer las cosas correctamente, pero no puede. Hay algo que no le permite hacerlo, aunque lo desee. También hemos encontrado personas, usted encontrará, usted conoce, yo conozco, la Biblia está plagada de personas que por cualquier cosa se echan para atrás, por cualquier cosa. Pero aquí encontramos dos cosas cuando Él nos dice, la Sagrada Escritura, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Encontramos entonces, una vez más, le repito, las cosas externas. Miren la primera parte. De ninguna cosa hago caso. Eso es lo que está alrededor. Son las cosas que vienen al cristiano. Son los ataques o las ideas o los pensamientos que vienen del mundo, que vienen de afuera. Los comentarios familiares o amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Esas cosas que están a nuestro alrededor, todo ese mundo que gira a nuestro alrededor, que no permite que entendamos algunas veces ni siquiera el plan de Dios correctamente para la familia, para los hijos, para el matrimonio, que no lo entendamos. Que no entendamos, hermano, que hay que la consagración. ¿Qué es la consagración? ¿Qué es el compromiso con Dios? Porque hay cosas a nuestro alrededor que van a batallar o batallan o pelean contra nosotros, hermano, para que esas cosas tomen lugares o lugar que le corresponde al Señor. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso. Y es que usted sabe que como cristiano, usted y yo, hermanos, estamos bombardeados todos los días de cosas desanimantes, de actitudes, de situaciones que al final de cuentas, el que sale pagando todo esto es el Señor. ¿En qué sentido? En que lo dejamos, lo cambiamos por cualquier cosa. Nos resentimos con el Señor. Dejamos al Señor a un lado porque las cosas que están a nuestro alrededor tratan de desanimarnos. Por eso es que el escritor San Juan, en su primera carta, dice: no améis el mundo ni las cosas que en él están o que en él hay. Porque las cosas, que es el mundo externo, es el que pretende desanimarnos para que no sigamos adelante. Hoy mucha gente ha usado la pandemia como una excusa para alejarse del Señor y para no consagrarse y santificarse del Señor, y para no tener exactamente lo que Dios quiere que tengamos, el entendimiento de sus cosas, de las cosas del Señor, que no las entendamos, que sencillamente podemos entender todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero las cosas del Señor parece que no las entendemos, y que al final de cuentas esas cosas nos alejan del Señor.
Por eso él dice, de ninguna cosa hago. Y es que hay que entender que en la vida cristiana del apóstol Pablo, que es la misma de nosotros, que tal vez usted no es apóstol, ni yo tampoco, pero era cristiano, un hombre convertido al Señor, entregado su vida a Cristo. Habían cosas que lo alejaban, que venían todos los días a su vida para desanimarlo, para que no siguiera adelante, como a usted y a mí. Porque hoy día, vuelvo a repetir, lo que yo llamo el ministerio del sufrimiento es lo que la gente no quiere. Porque se nos ha enseñado durante muchos años a tener una vida, un cristianismo suave, un cristianismo light, muy suave, o sea, muy cómodo. De hecho, nosotros elegimos sí o no, si voy, no voy, si leo, no leo, si oro, no oro, si me consagro, no me consagro. De hecho, nosotros elegimos. Ahora imagínense un mundo haciendo presión para que no hagamos nada. Está serio el asunto, muy serio. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Y encontramos ahí que lo segundo, en ese mismo versículo, dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Y aquí no está hablando de derrota, no está hablando, hermano, de masoquismo, sino que él está poniendo a Jesús más alto que su propia vida. Porque hay gente que cuida tanto su propia vida que no cuida su relación con el Señor. Hay veces cuidamos tantas cosas, hermano, que no cuidamos la relación con el Señor. Le voy a poner un ejemplo, que a mucha gente no le gusta. Hay gente que está muy preocupada por su perrito, su conejo, su gato, su pato, lo que sea, antes que las cosas del Señor. Hay gente que está tan preocupada por las cosas materiales antes que el Señor. Y la idea que aquí nos da el versículo es, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Si nosotros amamos nuestra vida terriblemente, amamos la vida de una manera sorprendente, que los que estamos aquí creemos que nunca nos vamos a morir, creemos que nunca nos vamos a ir con el Señor, si es que nos vamos con el Señor. Hay gente, hermano, que su vida es tan asimismada que el Señor no ocupa ningún espacio. Por eso el versículo es muy claro cuando nos dice, no, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuál es la razón o el por qué hacer eso? Y él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí con el Señor. Digamos que usted no dice, yo no tengo ningún ministerio, no tengo nada, pero note bien, es un cristiano hablando a cristianos. Es un hombre de Dios que ama a Dios. Es un hombre de Dios que quiere que amemos a Dios. ¿Cuál es nuestra razón de ser cristianos? ¿Cuál es nuestra razón de vivir en el Señor? Congregarnos una vez a la semana o 2 veces a la semana, sentarnos aquí, escuchar, y es toda nuestra vida cristiana. ¿O hay algo más? ¿Qué habrá de más? Sencillamente será eso, nada más sentarnos y, bueno, yo voy a la iglesia, soy cristiano, pero ¿habrá algo más que eso? Y le puedo asegurar que sí hay algo más que eso, mucho más que eso. Y a veces somos muy negligentes en manejar esto, muy negligentes. Dice que él no pone, él de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su vida para él mismo, con el siguiente motivo, o con los 2 siguientes motivos, véalos ahí en el versículo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Usted sabe qué maravilloso la carrera. ¿Cuál es la carrera del cristiano? ¿Por qué corremos nosotros? ¿Por qué nos esforzamos? Cuando hay veces la carrera que hacemos ni siquiera tiene que ver con el Señor. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Usted sabe lo que es llegar al final de la vida del cristiano y decir, siento gozo porque me voy con el Señor? Porque he hecho todo lo que tenía que hacer. Y el ministerio que recibí del Señor. O sea,
¿Para qué me convertí? ¿Para qué me convertí? Hay gente que no entiende. Hace unos días hablaba con una persona muy lejos de aquí y esta persona me decía que quería hablar conmigo porque pasó por una crisis donde creyó que se iba a morir. Y yo pensé, digo, pero ¿yo qué puedo cambiar? Pero ese es el espíritu que hay, es que la gente cree que es la gente. Y el Señor no. Cuando todas las situaciones deberían de llevarnos al Señor. Cuando uno pasa por una situación crítica, debería llevarnos al Señor. Acabar nuestra vida, hermano, en el Señor, hablándole a la gente de Cristo, compartiendo el mensaje de salvación. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando llegamos allá y el Señor diga, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué maravilloso, ¿verdad que sí, hermano? Cuando a veces queremos lo mucho aquí y nada arriba. Queremos todo lo mejor aquí y nada arriba. Al final del versículo leemos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno. Entonces los problemas externos, hermano, las dificultades que vivimos a diario, es una lucha para nosotros. También las luchas internas, aquellas del desánimo, aquellas donde cualquier cosa me desanima y no sigo al Señor, cualquier cosa que vemos que el esposo quiere, los hijos quieren, el abuelo quiere, el otro quiere, pero no puede, porque hay cosas internas que no se lo permiten por ningún lado. Y ahora yo quiero que usted vea este otro texto, por favor. Hechos 21, en su Biblia, versos 10 al 13. Y aquí vamos a encontrarnos, hermano, con una declaración, a ver si nosotros somos tan capaces de poderla repetir. Porque hay una declaración aquí, a ver si la podemos repetir nosotros. Vuelvo a repetir, ser cristiano, hermano, light es muy fácil. Cristiano sin compromiso no es problema. El cristiano que no se compromete con nada no tiene problemas. Es como si usted hiciera un viaje al exterior y va en avión y entonces usted llega a comprar el tiquete y el tiquete le preguntan ¿en qué clase quiere viajar? ¿En primera, segunda o tercera? Y para los que aquí han andado en avión saben, hermano, esa realidad. Usted compra el tiquete y de una vez le dicen ¿cuál clase quiere viajar? Hay clases, hermano, en el avión donde usted puede viajar en un asiento que se hace una cama, tiene televisión, es como andar en un apartamento. Y así cada una de las tres clases. En el cristianismo la pregunta es, ¿en qué clase quiere viajar usted? ¿En primera, segunda o tercera? Porque hay gente, hermano, que le gusta viajar en tercera clase. Y el Señor quiere que viajemos en primera clase. Note bien, Hechos 21, 10 al 13, lo que la Sagrada Escritura nos dice. Verso 10. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Note bien, porque estas palabras del verso 13, para pronunciarlos, con todo respeto se lo digo a usted en esta mañana, hay que ser muy hombre y muy mujer para poderlas decir. A veces leemos la Escritura y nos dicen, bueno, eso está en la Biblia, pero ¿qué tal si nos arriman ahí? ¿Qué tal si el Señor nos empuja a tomar una decisión de esa clase? Note bien el contexto. Pablo está en la casa de Felipe el evangelista,
va rumbo a Jerusalén con sus amigos, viene un profeta llamado Agabo, y entonces toma el cinto de Pablo, su faja, su cinto, le ata los pies y las manos y le dice: el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Note bien, eso es como que usted ande con una persona y el Señor le dé una palabra de profecía a esta persona y le diga que dentro de 200 metros los van a golpear. Seguramente uno diría: mejor no voy con esta persona, porque lo que le va a pasar me va a pasar a mí. Y ahí llega este profeta y toma el cinto y delante de todos los que estaban ahí, ¿verdad?, en ese lugar, en esa casa de Felipe, hace lo que hace y el Espíritu Santo le habla y le dice: esto es lo que le van a hacer a este varón. Note bien, hermano y hermana, porque a veces nosotros creemos que dominamos el mundo, que conocemos todas las cosas, pero Dios tiene el control de su vida aunque usted no quiera. Escuche bien, Dios tiene el control de nuestra vida aunque nosotros no queramos. Dios tiene el control de la vida. Y a veces queremos huir de ese control y decir: Dios no, Dios es el Dios de la iglesia de los domingos en la mañana, o el Dios del sábado, o el Dios del jueves, o el Dios de las emergencias. Porque para muchos Dios es un Dios de emergencias, solamente cuando lo necesito es Dios. Pero Dios no es así. Y gracias a Dios por eso. Porque hay gente que cree que Dios es para cuando me tiene que sacar de un problema emocional, físico, económico. Entonces ahí sí hay Dios. Pero mientras todas las cosas estén bien, no hay problema. Seguimos. Mientras yo no tenga que consagrarme y tenga que tomar decisiones por el Señor, seguimos. Pero resulta, hermano y amada hermana que está aquí en esta mañana, que Dios no es así. Que Dios quiere que entendamos que Él demanda de nosotros las 24 horas del día. Sí, las 24 horas del día. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, lógicamente correcto. Entonces encontramos que aquí Pablo está en una reunión, en una casa familiar, llega un profeta y por el Espíritu Santo, no por intención del profeta ni por buena voluntad, sino por el Espíritu Santo, le dice: así, así, así le va a pasar a este hombre. Ahora imagínese usted, delante de todas las demás personas, ¿qué pensarían las demás personas? Bueno, cuando leemos la Sagrada Escritura, leemos en el versículo 12, como usted lo ve ahí, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Imagínense, todos se asustaron. Qué tremendo. Si seguimos con este hombre, es muy probable que nos pase lo mismo. Si seguimos con este hombre, puede ser que nos vayan a golpear también y nos vayan a pegar a nosotros. Escuche bien, por favor, y vea la Escritura, porque hoy la gente le rehúye al sufrimiento, le rehúye al compromiso, donde hay veces se pierde lo que Dios quiere que perdamos, pero que nosotros amamos sobre todas las cosas. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pueden estorbar a la obra del Señor. Por eso recuerde que Él dice en el capítulo 20, no hago caso a ninguna cosa. Porque también Él tenía amigos que trataban de desviarlo. También Él tenía amistades que le dicen: no vaya a la iglesia, hoy amaneció muy frío, sigamos durmiendo. ¿Verdad? Porque hoy la tentación era parecidona esa, ¿verdad? Qué rico está para dormir, ¿verdad? Y más que los domingos, hermano, el espíritu de sueño agarra a los cristianos que no es jugando, hermano. ¿Está conmigo? Usted mañana usted se levanta a las 6 de la mañana, no siente nada, se levantó como si nada. Pero los domingos, sí cuesta, ¿verdad que sí, hermano? Porque los domingos el zapato se pierde, la camisa no tiene botón, hermano, hay que atender el chiquito, a veces los chiquitos son muy grandes, son muy chiquiticos, ¿verdad? Siempre hay un problema, el café no está a tiempo, hoy está frío, no me gusta, pero entre semana no tenemos problema. Pero el domingo sí tenemos un montón de problemas.
Inclusive el domingo, hermanos, es cuando más nos enfermamos. ¿Está aquí conmigo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo hay trabajo los domingos? ¿Verdad que sí? Es sorprendente. Entre semana, hermano, no tenemos ningún problema para nada. Y más si vamos a ir de paseo. Porque somos como el huevo duro, ¿verdad? Vamos a todos los paseos. Y hay veces, hermano, para el Señor, cualquier cosa es desanimante. Cualquier cosa, hermano, es desanimante. Algo que lo mismo puede ser mañana, pasado mañana, en la misma hora, en el mismo lugar, y lo resolvemos en 2 toques. Pero un domingo, no. Entonces no vamos a la iglesia. Ahora note bien esto, verso 12. Al oír esto, ¿a oír qué? La profecía que acaban de escuchar por el profeta Gabo. El cinto, el hombre que fue amarrado con este cinto, que es el de Pablo, sus manos y sus pies, así le pasará en Jerusalén. Y los que están a la parte de él dicen, uy, mejor no vamos, mejor no seguimos, porque si a él le van a hacer eso, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Ahora nota el verso 13, porque en el verso 13 encontramos, hermano, una declaración increíble, de un hombre valiente, de un cristiano valiente, de un hombre, hermano, que sabía en quién había creído, en un hombre que estaba seguro que había creído en Jesucristo, que era poderoso y es poderoso, hermano, para todo. No va a hablar un hombre, hermano, medio convertido, medio sancochado, ni una mujer, sino que va a hablar un hombre. Léalo por favor en el versículo 13, las palabras de un hombre, de un ser humano, sea hombre, sea mujer, porque eso es lo mismo para cualquier persona. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué confesión de fe, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustan otros versículos más fáciles, más livianos, más light, más suavecitos, menos compromiso. Pero usted no escucha a nadie hablar de este versículo. Usted no escucha a ningún hermano decir, ¿qué importa? No importa lo que venga, no importa lo que suceda, estoy dispuesto. Noten el verso 13, estoy dispuesto. ¿Está usted dispuesto, hermano, a sufrir por el Señor? Porque podemos sufrir por el marido, por la esposa, por los hijos, por los nietos, hermano, por el papá, mamá, por el abuelo. Hay mucha gente que sufre por las personas, pero por el Señor. ¿Estamos dispuestos a sufrir por el Señor? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a dar algo más por el Señor? O usted y yo. Note bien, por favor. Cuando Pablo escucha a sus amigos, a sus compañeros de ministerio, en el verso 12, de lo que están hablando, él en el versículo 13, él dice una frase o hace una pregunta que le estaba estorbando en su ministerio, una pregunta que le estaba estorbando como cristiano. Ahora note, en el versículo 12 ya hay una cosa que está estorbando. ¿Cuál es? Le ruegan que por favor, o que no vaya a Jerusalén. Ya hay una cosa que está estorbando ahí. Le dice, no vayas. No. Es como que Dios, en esta mañana estuviéramos aquí, y Dios levanta una voz profética, un hombre, un niño, no tiene que ser una persona en particular. Dios habla a través de las personas que Él desea hacerlo. Y nos diga a nosotros, o le diga a una persona en particular, que lo va a llevar al desierto y que va a tratar en el desierto con esa persona. Y que lo que va a tratar va a ser doloroso, va a ser difícil.
Y tal vez todos nosotros, por amor y por respeto y porque es una amistad, le podemos decir, no te preocupes, ayune y ore para que el Señor no haga lo que quiere hacer. Es como cuando alguien le dice a uno, usted ya pidió perdón a una persona, es que a mí Dios no me ha enseñado, yo necesito la guianza de Dios. Quiere creer una cosa, no sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza, hermano y hermana. Para perdonar usted necesita la guianza de Dios, porque perdonar es una obra de la carne. Y para perdonar es nada más decir, perdóneme. Pero no necesita la guianza de Dios. Hay gente que dice, voy a ayunar y orar para ver si es la voluntad de Dios para perdonar. No sea mentiroso, no se engañe. Dios no funciona así. Pero entonces aquí vemos que los amigos de Pablo le dicen, no vayas a Jerusalén. En el verso 12. No vayas. Estorban. Y puede ser que usted quiere consagrarse, hermana y hermano que está aquí en esta mañana. Puede ser que usted quiere las cosas del Señor, pero hay algo que no le permite. Y ya vimos que hay dos cosas que pueden atacar, la externa y la interna. Y puede ser que no se lo permitan, y usted quiere pero no puede, y usted quiere pero no puede. Mi carne quiere, mi espíritu quiere, pero no puedo. Y es porque no quiere afrontar la realidad. Y navegan así toda la vida, años y años en el Evangelio, hermano. Ahora noten el verso 13, por favor. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es la respuesta del apóstol, como la de un cristiano. ¿Qué hacen? Es que no escucharon que el profeta dijo a través del Espíritu Santo lo que iba a suceder. ¿Por qué luchan contra el Espíritu Santo? ¿Por qué luchan contra la voluntad de Dios? ¿Por qué luchamos contra la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios siempre va a ser buena, aunque perdamos un ojo, perdamos la mano, perdamos un pie, siempre va a ser buena. Eso dice la Biblia. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen? ¿No ven que están estorbándome? ¿No ven que son un obstáculo para el orden de Dios? Por eso recuerde, cuando leemos el capítulo 20, al principio, ninguna cosa hago, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa. Y aquí Él lo va a demostrar, y lo está demostrando, como un cristiano tiene que demostrarlo también. ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Ahora note la declaración. A ver si podemos hacerla nosotros. Verso 13 en su Biblia, Hechos 21:13. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es una palabra muy fuerte, muy fuerte. ¿Hasta dónde hay disposición en nosotros? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto, hermano, a poner la otra mejilla? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a caminar la segunda milla? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar testimonio de Jesús? ¿Hasta dónde? Puede ser que en su trabajo usted sea muy buena gente y pueda ser conocido como muy buena gente, pero a la larga es un agente secreto del Señor. Nadie sabe que usted es del Señor. Como Nicodemo, de noche tuvo que ir de Jesús porque de día no podía hacerlo. Porque yo estoy dispuesto. La pregunta es, ¿usted está dispuesto? ¿Está dispuesta? No diga amén, porque no se vaya a atar. Porque si usted dice amén y el Señor dice, bueno, vamos a ver. Es cuando Dios le pregunta a Abraham, Abraham, ¿tú me amas? Seguramente en más de una oración Abraham con el Padre, que no está registrada en la Biblia, en alguna ocasión, más de una ocasión, Abraham le ha dicho a Dios, yo te amo, Señor Jehová. Como muchas veces en la oración nosotros podemos decirle, Señor, yo te amo, Jesús. Y hasta cantamos canciones muy similares. Y llega un momento en que el Señor dice, vamos a ver cuánto me amas. Y el Señor un día dijo a Abraham, bueno, voy a saber cuánto me amas, Abraham. No está así literalmente en la Biblia, pero parafraseando el pasaje. Y el Señor le dice, bueno, dame tu hijo.
Dame a tu hijo. Pregúntese por un momento, amado hermano y hermana que está aquí en esta mañana. ¿Dios le ha pedido algo a usted alguna vez? ¿Hasta ahora? No, ¿verdad que no? Lo único que la Biblia nos dice y nos amonesta es: dame, hijo mío, tu corazón, porque Él mana la vida. Pero no nos ha pedido nada. No nos ha dicho, como Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo. Porque si nosotros decimos: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte, Señor, yo quiero hacer las cosas correctamente, Señor, deberíamos de llegar a este pasaje y decir: bueno, si Pablo está en la casa de Felipe y viene Agabo, según capítulo 21 que estamos leyendo, y Agabo le dice por el Espíritu Santo al hombre del cual es este cinto, así que amarra a Pablo de las manos y de los pies, le dice: en Jerusalén lo van a entregar en manos de los gentiles. Así que entonces, ya Pablo, sabiendo eso, dice: yo estoy dispuesto. ¿Hasta dónde está nuestra disposición? ¿Hasta dónde? Y es que aquí tenemos que entender que había un secreto que le ayudaba a sobrevivir o a sobrellevar eso. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está tu mirada? ¿Para dónde miras? ¿Dónde está la mirada del cristiano? Hoy la gente, hermano, pone la mirada en las personas. Se lo digo, yo sé por qué se lo digo. Hay gente que espera que la solución venga de las personas, de los seres humanos. Y nos han dado una solución increíble, hermano. Y la solución sigue siendo la misma. Y la seguridad que tenía este hombre, como la que debemos de tener nosotros, hermano, es hacia dónde miramos. Hacia dónde yo miro, así voy a entender lo que pasa. Así donde yo mire, yo voy a entender lo que sí pasa. Usted está sentado aquí en esta mañana, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están sentados? Yo veo todos están sentados. ¿Están sentados todos, sí? ¿Usted sabe que la Biblia nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales? ¿Usted sabe que el Señor Jesús en Efesios 2:6 nos dice la Escritura, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús? Entonces, usted no es un cristiano, hermano, usted no es una persona que pertenece a una religión sin ningún sentido, sino que somos cristianos, hermano, y estamos sentados en lugares celestiales. ¡Qué bueno eso, hermano! ¡Qué maravilloso! Saber mi posición, dónde estoy. Porque cuando yo sé dónde estoy, yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso para muchas cosas más. Segunda de Corintios 4:14, si usted quiere buscarlo en su Biblia. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde está nuestra mirada? Note bien, búsquelo, no va a aparecer en su pantalla. Segunda de Corintios 4:14. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso es donde está el secreto para pasar una situación difícil. ¿En dónde pongo mi mirada? Es a quien estoy viendo. Porque si yo miro mi problema y pongo mi mente fija en mis problemas, en mis dolores, en mis angustias, en mis sufrimientos, hermano, no las voy a llevar. Y se van a hacer más grandes que Jesús. Quiero decir una cosa en esta mañana. Como pastor, hermano, yo he aprendido en estos años que la gente, cuando pone la mirada en sus problemas, deja de mirar a Jesús. Automáticamente deja de mirar a Jesús. Y su problema se vuelve más grande que Jesús. Y Jesús ya no tiene importancia. Entonces ahora es mi problema. Y por eso encontramos a gente que se queja y se queja y se queja y se queja.
Porque si yo miro mis problemas y pongo mi mente en mis problemas, en mis sufrimientos, en lo que sea, y no entiendo que lo que sucede en esta tierra es breve, es pasajero, entonces pierdo la mirada de Jesús. Y entonces encontramos a la gente, hermano, que quieren soluciones de las personas, que quieren que las personas les solucionen los problemas. Le doy un secreto. Entre en el secreto del Señor, hermano. Comuníquese con el Señor. Hable con el Señor. Hínquese con el Señor. Háblele al Señor. Háblele caminando en su trabajo, en su casa, haciendo las tareas de su casa, en su trabajo, viajando, lo que sea. Hable con el Señor. Nosotros hemos a veces creído que el Señor está en estas 4 paredes, nada más, y que punto. Pero Dios no está en estas 4 paredes, está en nuestro corazón y estamos aquí en esta mañana. El problema es que hemos dejado que muchos sufrimientos, pruebas, angustias, hermano, hemos dejado que tomen el lugar que le corresponde al Señor. Yo quiero que usted vea este pasaje en su Biblia, por favor. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Véalo en su Biblia, por favor. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Este es un pasaje, hermano, increíble. Y tal vez usted puede decir, bueno, eso le pasó a él, no nos va a pasar a nosotros. ¿De verdad, hermanos? Yo creo que hay cosas que nosotros pasamos y que rehuimos y queremos no pasar. Porque hemos sido bombardeados, repito, por un evangelio muy suave, muy light. Mientras yo no tenga problemas, todo camina bien. De hecho, hay cristianos que creen que entre menos problemas tengan, están mejor con el Señor. Yo quiero decirle, no se engañe. No se engañe. Y además, le invito, métase con el Señor. A ver qué sucede. Métase con el Señor. Dice 2 Corintios 11, 23 al 33. Yo más, la segunda parte del versículo 3, ¿verdad? 23. Yo más en trabajos, más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Verso 28 en adelante. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Regrese al verso 23. Si usted lee el verso 23 al verso 27, a mí me gustaría preguntarle a usted, o preguntarnos, ¿por cuántas de estas cosas hemos pasado? ¿Alguna vez? ¿Ha pasado usted por alguna de estas? ¿Lo han azotado? ¿Peligro de muerte? ¿Cárceles? ¿Lo han apedreado? ¿Ha estado en algún naufragio alguna vez? Dice, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro, etcétera, todo lo que está aquí. Pero usted nunca escucha, nunca lee en ninguna carta, en ninguna de todas las que escribió el apóstol Pablo,
quejarse contra Dios. Nunca. Ni nunca resolvió los problemas, hermano, a golpes, ni con mala crianza. Nunca. Pasó todo esto, hermano, de gente de su nación y gente que no era de su nación. Hicieron cosas con él, hermano, que nosotros, quién sabe, para que aguantáramos algo de lo que aquí, en esto está. ¿Quién sabe? Y eso es lo que yo creo que hoy día el cristianismo hemos olvidado, hermano. Que ser cristianos, hermano, es la mejor bendición, porque tenemos un futuro asegurado, y un futuro bueno de estar con el Señor Jesucristo. Y no ese tipo de futuro que se muere una persona y lo mandan para el cielo y viviendo desordenadamente, no. Un futuro excelente para nuestro Señor. Y a veces, hermano, hay gente que por cualquier cosita, hermano, ya no quiere las cosas del Señor. Se enojan contra el Señor, se enojan contra los cristianos, se enojan contra la iglesia, por cualquier cosita. Cualquier cosa pequeña, las personas se alejan del Señor. Y le pregunto en esta mañana, hermano y hermana que está aquí, ¿estamos dispuestos a decir, como el apóstol Pablo, nosotros estoy dispuesto no solamente a ser atado, como dice el verso 13 en capítulo 21 de Hechos, estamos dispuestos no solamente a ser atados, mas aún a morir por el nombre del Señor Jesucristo? ¿Estaríamos? Hace muchos años un escritor, hablando sobre el nacimiento de nosotros, los seres humanos, él hizo una analogía muy interesante sobre el momento en que la criatura nace, hombre o mujer. Cuando el doctor toma a la criatura por sus pies y la levanta y le da una palmadita en su espalda, y el niño empieza a llorar, o la niña, y él decía algo muy interesante: desde ese momento en adelante empezamos a luchar en contra de no morir, empezamos a luchar en contra del sufrimiento, empezamos a luchar en contra de los problemas, de las angustias, de las necesidades, empezamos a luchar contra eso. Pero cuando llegamos a Jesucristo y leemos la Biblia, nosotros encontramos que todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios los llevó a un punto donde ellos llegaron a entender que Él era el único, y es el único, y seguirá siendo el único. Donde llevó a hombres y mujeres a través de los años a entender que Él es el único. Le voy a poner un ejemplo. Jonás, después de que regresa y va y predice y da la profetiza contra Nínive, va y se sienta al sol y él hace con sus manos una enredadera, pero eso se quita y queda otra vez expuesto al sol. Entonces Dios hace crecer una planta para que le dé sombra, pero luego la planta se seca y Jonás se enoja y él dice que ¿por qué? Y entonces Dios le dice: porque yo soy el dueño de todo, yo quito, yo doy, yo pongo, yo deshago. ¿Quién eres tú para pelear conmigo? Y repito en esta mañana, para ir finalizando, a veces nosotros, hermano, creemos que ser cristianos, hermano, es una vida muy suave, muy cómoda. Pero si usted se mete en ayuno y oración a leer la Biblia y se consagra, usted se va a dar cuenta de algo muy importante: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? No quiénes son los hombres. No es que voy a seguir esto porque el pastor me dijo, voy a ayunar, voy a orar para... No. Cuando usted se mete con el Señor, usted va a encontrarse con el Señor. Veamos Mateo capítulo 4, cuando Jesús se llevaba al desierto para enfrentarse con el diablo, ¿con qué se encontró el diablo? ¿Con un judío que estaba ayunando y orando 40 días? No.
Se encontró con el Señor. Y ese Señor con el que él se encontró es el mismo Señor suyo y el mío. El que tiene todo poder. El que no ha cambiado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Mire Hechos 13, 21, 13 otra vez por favor en su Biblia en esta mañana. Véalo en su Biblia. No va a aparecer más en su pantalla. Véalo ahí. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Punto. Ahora él da la declaración de positivismo. No, nada de eso. Ni tampoco se pone a pelear. Escuche bien, hermano y hermana. Ni se pone a pelear, ni se esconde, ni dice, oh, ser cristiano, qué duro ser cristiano. ¿De verdad, hermanos? Le voy a decir un secreto en esta mañana, hermano. Le voy a decir este secreto, mire. Ya usted lo sabe, se lo he contado muchas veces. Hace unos días murió una persona que fue la que me llevó a mí a Jesús. Un varón, murió esta semana, hace 4 días. Él me evangelizó una y otra vez hasta que yo llegué a los pies de Jesús. Él murió esta semana. Una bendición. Esperamos y espero que se haya ido con el Señor, de todo corazón. Y eso es bueno. Pero la vida de él no es la vida mía. Porque yo tengo una vida con el Señor. Si usted quiere agarrarse del Señor, hay muchas cosas que cuando dice aquí yo estoy dispuesto, significa que hay muchas cosas, hermano, que uno tiene que dejar. Entonces yo me recordé cuando me dieron la noticia de que él había fallecido y yo me puse a pensar en antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Y me puse a pensar en esta persona porque él fue el que me evangelizó. Y yo me acuerdo antes de que esta persona llegara a mi casa y empezara a hablar del Evangelio, yo era un drogadicto, perdido en las drogas y en el alcohol y en muchas cosas más. Y yo me puse a pensar, qué tremendo. Porque si no hubiera habido un cambio de aceptar a Jesús, y esto se lo digo porque hablaba con otra persona que también tuvimos la misma relación con esta persona, otro varón, ¿qué sería de nosotros ahora? Es muy probable que yo hubiéramos muerto por las drogas, por el alcohol, por lo que fuera. Entonces la gente dice, qué duro es ser cristiano. Es que ser cristiano es tan duro. Y yo quiero que le diga una cosa, hermano, no es duro ser cristiano. Es lo mejor que un ser humano puede tener. Es lo mejor que un ser humano puede hacer, tomar la decisión por el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque nunca vamos a estar solos. Porque vamos a tener a alguien que nos ayuda. Vamos a tener al Señor Jesucristo que está a nuestro lado en todo momento, que consuela y ministra aunque no nos demos cuenta, pero Él hace eso. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos? Según el versículo 13 y verso 21, capítulo 21, y de Hechos y verso 13, porque yo estoy dispuesto. ¿Está usted dispuesto, hermana y hermana, en esta mañana? Por el Señor. Por el Señor. Porque si usted dice, bueno, yo voy a hacer esto porque el pastor dice, voy a hacer esto porque la iglesia dice, voy a hacer esto porque mi esposo dice, porque mi esposa dice, porque mi abuelo dice, porque no lo haga. No camine de esa manera. ¿Hasta dónde está usted dispuesta, hermana, a seguir adelante, aunque la mamá y el papá me dejaren, dice el Salmo, con todo Jehová me recogerá? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles al Señor? ¿Hasta la muerte o hasta el primer problema? ¿Hasta la primera circunstancia que nos desanime? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a caminar antes de que venga el primer problema ahora cuando salga de la iglesia y le viene un problema por esto, por el otro? ¿Hasta dónde va a caminar bien? ¿Hasta dónde vamos a caminar bien? Porque note bien, para finalizar, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, que era cualquier cosa, según lo que le profetizó el profeta, valga la redundancia, más aún, verso 13, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
por el nombre del Señor Jesús. No muera por usted mismo, hermana y hermana. Muera por el Señor Jesús. Hay veces la gente quiere hacer cambios. Yo quiero cambiar y no lo pueden hacer. Por eso empezamos hablando en esta mañana para finalizar ahora, ¿sí? Hay gente que quiere, pero no puede. Hay gente que quiere ir a la iglesia, hay gente que desea ir a la iglesia, hay gente que quiere cosas de Dios, pero no puede. No puede. Hay algo que no puede, y es que no hay disposición. Y no sabe a quién está mirando. Y no saben a quién está mirando. Amén. Póngase de pie en nombre del Señor.